Muy bien, señor Skinner, Jonah Robert Skinner, ¿verdad? Sí, el mismo. Ok, qué bueno que haya puesto la denuncia hacia el restaurante Gusto. Pensábamos poner su caso en 3 meses, pero como no habían otros casos, decidimos optar por el suyo rápidamente. Enviamos al inspector para que descubriera qué había detrás de todo el restaurante Gusto y pues, lo que presenció, fue que un joven intentaba matar a todos los trabajadores del restaurante. No dudó en llamarnos y fuimos rápidamente al lugar y atrapamos al asesino. Felizmente, el inspector no murió. Los trabajadores del restaurante no murieron, pero varios están heridos, lleno de cortaduras. Aún así se salvaron, excepto por esa chica, llamada Colette. Encontramos en un sótano varias ratas y restos de sustancias psicoactivas. Todo lo que nos dijo de que había, cuando puso la denuncia, todo era totalmente cierto. Ahora, cuénteme, ¿cómo se originó eso? ¿Qué pasó? ¿Y cómo es que usted, quien iba a ser el dueño del restaurante, terminó a manos de un psicópata como él? Muy bien, le contaré todo lo que sé. Espero que le dé cadena perpetua por todo lo que hizo. Ni con sobornos ni nada, dejen salir a esa escoria. Él me arruinó la vida, le arruinó la vida a todos. No se preocupe, ese joven no saldrá de prisión hasta el día de su muerte, eso se lo aseguro. Gracias, con eso ya me siento más aliviado. Bueno, pues, todo comienza con el chef Gusto. Él había muerto, porque la crítica que le hizo el famoso crítico, Anton Ego, fue deplorable. Mi amigo había caído en una depresión, y luego no pudo soportar más las demás críticas de otras personas y se suicidó. Tras la muerte de mi colega, el restaurante estaría en mis manos. Debo admitir que con los demás trabajadores era muy estricto, pues tenía que serlo para que hicieran bien su trabajo y que no se lo tomaran a la ligera. Así pasaron los días y meses. Un día, volví de pagar las facturas del restaurante, y un chico se presentó en el restaurante. Su nombre era Alfredo Linguini. Uno de mis trabajadores me lo presentó, y me había dicho que era el hijo de Renata, la exnovia de mi colega, Gusto. En ese momento, solo le había dicho, ¿así? ¡Qué bien! ¿Y cómo está tu madre? Linguini trataba de explicarme de una manera incomprensible. En eso, Horst, mi chef, que era como mi mano derecha, él se encargaba de todo cuando yo no estaba, dijo de una manera muy fría que ella había muerto. Quedé asombrado, pero no tanto, porque a esa señora solo la había visto una vez. Linguini me había dado una carta de su madre de color rosado. Él me dijo que lo leyera, él aún no lo había leído, solo quería que la carta sea leída por mí. También había venido a buscar empleo, pero yo le dije que tal vez venga otro día, porque no hay vacante, pero en eso el chef que me lo presentó dijo que ya había, y que ellos mismos lo contrataron, y que serviría como un lavaplatos. Me había enojado porque habían contratado a alguien sin mi permiso, pero cuando dijeron que iba a ser un lavaplatos, ya no le di importancia. Entré a mi oficina, y me dispuse a leer la carta de la madre de Linguini, la cual decía: Hola, señor Jonah Robert Skinner, si está leyendo esto ya estoy muerta, no me queda mucho tiempo de vida. Acabo de enterarme de la muerte de mi exnovio, Augusto Gusto, y pues, la verdad es que a Gusto nunca le dije que mi hijo, Alfredo Linguini, es su verdadero hijo. Sé que pensará que estoy loca por escribir eso, y que estoy diciendo puras falacias, pero la cruda verdad es que no. A Gusto nunca le di importancia y solo venía de vez en cuando a traerme regalos insignificantes. Pensé que sería un caballero, y me trataría bien, pero como dije, no le importaba. Hasta me había enterado que salía con otra mujer. Es ahí que nos separamos. Con los meses mi panza empezó a crecer. Iba a tener un hijo. Pensaba deshacerme del bebé, pero decidí cuidarlo con todo mi alma, y pues ahora que Gusto está muerto, y yo moriré en poco, sugiero que no solo le dé trabajo a mi hijo, sino dele el puesto que se merece, como el jefe y dueño del restaurante Gusto. Él es el legítimo heredero de ese restaurante. Tarde o temprano averiguarán si Gusto tuvo un hijo, porque todos saben que ese fue un mujeriego. Cuando muera, mi hijo irá a entregarle esta carta que estoy escribiendo, y espero que haga lo que tenga que hacer. Atentamente, Renata Linguini. Cuando terminé de leer toda esa carta, quedé atónito,
porque era imposible que Gusto tuviera hijos, él nunca tuvo hijos. Eso pensé en ese momento. Estaba saliendo de la oficina para ver cómo estaba yendo la cocina, y vi que Linguini estaba preparando una sopa. Fui corriendo a donde estaba él, y empecé a gritarle delante de todos, le gritaba diciendo que con qué derecho viene a cocinar en mi cocina, si es solo un bueno para nada. Mientras le gritaba, uno de los chefs que recién venía, se dispuso a servir la sopa, para luego darle al mesero. Al ver eso, les grité, no sirvan la sopa, pero, ya era demasiado tarde, lo había enviado. Estaba muy asustado, creía que este sería el fin del restaurante, ahora nos clausurarían. Después, el mesero regresó, y nos informó que al cliente le gustó la sopa. Todos nos sentimos aliviados. Volteé, y le agarré muy fuerte a Linguini, y le había dicho que estaba despedido. En eso, Colette, una de mis empleados, estuvo en mi contra, y me había dicho que a Linguini le deberíamos darle una oportunidad, ya que tenía talento. Lo pensé bien en ese entonces, dije, este habrá sufrido mucho, y lo único que quiere es solo un empleo, ok, no seré tan brusco con él. Entonces le di trabajo, y seguimos trabajando. Lo que no sabíamos, es que, dejarlo que siga trabajando en el restaurante, sería la peor decisión que habríamos tomado en nuestras vidas. Ahora, Linguini se había convertido en un chef como los demás, todos estaban alegres trabajando con él todos los días. Era muy carismático, gracioso, etc. Pero yo no estaba alegre de que él trabajara en el restaurante, algo andaba mal en él, yo no creía que alguien sin experiencia haya cocinado esa sopa así como si nada, hasta le había hecho una prueba antes de que trabajara como chef, como los demás. Le dije que vuelva a hacer esa sopa, y lo hizo sin problemas. Sí, Linguini era un completo raro. A veces se metía al cuarto de verduras y se mantenía ahí por 30 segundos, y luego salía como si nada. Así que tomé una decisión, opté por la noche, seguirlo a su casa, para ver quién era él realmente, y por qué es tan raro. No sé por qué nadie en el restaurante lo notaba. Al parecer, yo era el único en ese entonces. Cuando cayó la noche, todos se fueron a sus casas, y yo también me estaba yendo a mi casa temprano, entre comillas. Y cuando vi que Linguini se estaba yendo con su bicicleta, yo lo seguí con mi auto. Parecía que vivía lejos, porque pedaleaba sin parar, hasta que pasó como unos 30 minutos, y había llegado a su hogar. Era un departamento. Me preguntaba en ese entonces, ahora, ¿cómo hago para ingresar? De todas formas, tenía que saber que escondía a Linguini. Bajé del auto, y lo seguí hasta su apartamento. No llegué a entrar en ese momento, pero luego de unos 5 minutos, Linguini empezó a gritar muy fuerte en su apartamento. Yo me escondí para que no supiera que lo estuve siguiendo, y salió de su apartamento corriendo, mientras corría decía, los necesito, los necesito, los necesito. Una vez que se fue, vi que su puerta la había dejado abierta. No dudé un segundo y me metí rápidamente a su apartamento. Sé que es ilegal, pero lo hice, tenía que saber, porque Linguini era así, y si en realidad era el hijo de Gusto, así como decía la carta de su difunta madre. Ya estuve dentro del apartamento de Linguini, y pues el lugar estaba muy desordenado, lleno de polvo, como si fuera un apartamento abandonado. Era un completo asco. Revisé todo el lugar, y encontré un montón de cosas asquerosas, además había saltado del susto cuando había visto a una rata muerta en el piso. Ya me estaba dando asco estar en ese lugar, y quise salir, pero en eso, vino Linguini. Me había ocultado en el armario. Linguini se había sentado en su sillón, y empezó a inyectarse una cosa rara, y empezó a convulsionar y empezó a salirle espuma por la boca. Me estaba asustando tanto, ya quería salir de ese lugar. Luego vi algo que me dejó impactado. Él empezó a hablar solo, y lo bien que recuerdo fue que decía: hola mamá, ya llegué del trabajo. Sí, hice nuevos amigos, a todos les caigo bien. Pero al parecer no le caigo bien a mi jefe, es algo malo conmigo en algunas cosas. No mamá, no estoy haciendo nada malo. ¿De verdad? ¿Quieres que le responda con golpes si me trata mal? No, no haré eso, sí que algunas veces me pasó de la raya, pero no es para tanto. Bueno, voy a dormir, mañana es un día de trabajo, te quiero ma, descansa. Luego de que dijera todo eso, vi cómo se quitaba el sombrero de chef, y ahí, estaba una rata de color azul, la puso en su mano, y empezaba a hablar con la rata. Acá ya me di cuenta que el chico tiene problemas mentales, y lo peor que se inyecta sustancias químicas muy peligrosas,
que podrían hasta matarlo. Escuchaba que Linguini le decía a la rata que mañana le volvería a llevar al restaurante, y que juntos cocinarían otros platillos exquisitos para los comensales. Una vez que Linguini haya terminado de hablar con la rata, se dispuso a dormir. Era el momento perfecto para salir de su apartamento. Hice todo lo posible por no hacer ruido. Al final, tuve éxito en salir. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, todos los trabajadores me miraban con una cara de molestos. Yo también les miré molestos, y les había gritado que se pusieran a trabajar. En eso, Colette me había dicho que yo ya no era nadie para que les esté dando órdenes. En eso me mostró la carta de la madre de Linguini. Yo quedé asombrado, y le había gritado que en qué momento entraron a mi oficina sin mi permiso. En eso, Linguini salió de mi oficina, y me había dicho que esa ahora era su oficina, y creo que lo mejor sería que me despidiera por haber mentido a todos. Yo le respondí de que no hay pruebas de que él sea el hijo de Gusto. Él me había respondido que se haría una prueba de ADN de todas formas, comparado con un pequeño pelo de su padre que había quedado, pero que de igual forma estaba despedido ahora sí. Después que me dijera todo eso, yo les advertí que no se junten con ese demente, porque ese siempre cada vez que llega a su casa se inyecta cosas raras a su cuerpo, y hace que alucine en la noche. Porque nadie lo nota, él es un loco, hasta posiblemente sea un psicópata. Así les había gritado, pero nadie me había hecho caso. Pues, ya pronto lo harían. Pasaron varios meses, y creía que el restaurante estaba de maravilla sin mí. Bueno, era algo obvio, yo les trataba a todos mal. Creía eso, pero, un día, mientras caminaba, vino Colette. Ella vino a decirme sobre Linguini. Me contó que él quería una relación con ella, pero ella lo rechazó, porque era un completo feo. Él no se rindió, y le dijo que lucharía por su amor. Varias veces, la acosaba en plena hora de trabajo. Me contó también que una vez vio que se metió al cuarto de verduras, y vio cómo se metía una sustancia líquida en su cuerpo. Luego de eso, él la vio, y la amenazó de muerte si le decía a alguien lo que había visto, pero al parecer, Colette no le tenía miedo a Linguini. Entonces al contarme eso, yo solo le dije, ¿ya y qué esperas que haga? ¿Que vuelva? Ella me dijo que sí. Entonces yo le dije, pues ahora, por no hacerme caso hace meses. Además el restaurante le va mejor que nunca, gracias a que no estoy ahí. Después de decirle todo eso, me marché del lugar. Pero, en eso me acordé que no les había contado de que Linguini llevaba una rata al trabajo. Así que me dispuse a poner la denuncia para que cierren el local, así se iba a joder Linguini. Y pues como ya sabe, puse la denuncia, pero ustedes no me hicieron caso en ese entonces. Pasaron unos días después de que pusiera la denuncia, y me enteré en las noticias, que el reconocido crítico, Antonego, volvería a comer al restaurante Gusto, porque lo volvieron a hacer popular al restaurante, gracias a Linguini. Yo quedé impactado, así que quise volver al restaurante, para ver esta vez qué tramaría Linguini. Al ingresar por la parte trasera del restaurante, me metí a escondidas al cuarto de verduras, y escuchaba toda la conversación de ellos, hasta se ponían a discutir qué platillo le servirían a Antonego. En eso, a mí atrás, escuché unos chillidos, y no lo podía creer. Eran cientos y cientos de ratas saliendo debajo del suelo. En una coladera salían varias ratas chillando. Se me escapó un grito y salí de ese cuarto. Todos los trabajadores me vieron, quedaron asombrados, empezaron a gritar, diciendo, ratas, mátenlas. Y yo les grité, alto, deténganse. En eso, todos me vieron y me hicieron caso. Yo en ese momento dije, sé que les dije que Linguini era un loco, o hasta podría ser un psicópata, pero me equivoqué. Es mucho peor que eso. No solo es un enfermizo que se aprovecha de las mujeres, sino que también cría ratas. Hasta la otra vez lo seguí hasta su casa y vi que tenía una rata debajo de su sombrero. Si no me creen, quítenle su sombrero. En eso uno de los trabajadores le quitó el sombrero, y sí, había una rata de color azul. El aspecto de esta rata era la peor de todas. Tenía una cara parecida a la de un humano. Era muy flaco, y parecía que tenía una cara medio macabra. Parecía que esta rata estaba consciente de lo que hacíamos. De una vez por todas nos queríamos deshacer de esa rata, pero Linguini no quería, nos rogaba para que no la matáramos. Pero era demasiado tarde. Colette agarró un cuchillo, y le había cortado su cabeza a la rata, y luego de eso, Colette le gritó, y le dijo que en donde más escondía a las ratas. Linguini no soportó ver eso, y rompió en llanto. Todos al parecer, estaban arrepentidos de haber trabajado con un loco como Linguini, y me pidieron perdón,
por no haberme creído. Era una completa vergüenza que el hijo del chef más famoso de Francia, era un drogata asqueroso, y lo peor es que hablaba con las ratas. En eso Linguini se paró, y nos dijo, nunca les voy a perdonar por lo que acaban de hacer, los mataré a todos, nadie saldrá vivo de aquí. En eso, Linguini empezó a inyectarse uno de esos antídotos, y empezó a convulsionar mucho peor que la noche que fui a su casa a verlo. Luego de eso, Linguini se abalanzó hacia Colette, y empezó a apuñalarla como unas 6 veces en el estómago. Todos empezaron a defenderla, pero varios salieron heridos. En eso, alguien abrió la puerta trasera, y parecía ser el inspector. Yo le grité diciendo, por favor, busca ayuda, llama a la policía, se volvió loco. El inspector solo se retiró del lugar, corriendo. Pasaron como 2 minutos, y todos los que estaban ahí en el lugar, se fueron corriendo también a pedir ayuda, excepto yo. Pensé que me iba a matar, pero no lo hizo. Él me dijo, Antonego, lleva esperando mucho tiempo el platillo que le voy a preparar. ¿Querías saber qué me hacía especial? Pues esa rata que acaban de matar, era la razón de mi éxito, y ahora murió. No importa, qué bueno que la hayan matado, porque con su carne, haré un nuevo platillo. Sí, este se llamará ratatouille. Quiero que observes cómo me haré más famoso con esta receta que voy a preparar ahora. Luego de que me dijera eso, Linguini empezó a cortar en pedacitos a la rata, y lo metió al horno. Cortó los condimentos e hizo el platillo. Pasaron unos minutos y el platillo ya estaba listo, y fue directamente a entregarle a Antonego. Vi cuando Antonego probó el platillo, quedó maravillado, empezó a comerse todo el platillo. Yo quedé asqueado al ver eso. Unos instantes después de esa escena vino la policía y querían saber dónde estaba Linguini. Yo les señalé, y finalmente lo habían atrapado. Linguini, al ser arrestado, solo se dispuso a reírse como loco. Al día siguiente, Antonego sacó su crítica en los periódicos, diciendo que fue lo más delicioso que habría probado en años. Unos días después de la crítica de Ego, la policía anunció lo que habían encontrado en el restaurante y en la casa de Linguini: sustancias psicoactivas, ratas muertas, y otras cosas asquerosas que ni quiero mencionar. Y no me imagino lo que Antonego estará pensando de cuál fue la comida que ha comido hace unos días. Bueno señor, y eso fue toda la historia que sé de Alfredo Linguini, ya no tengo nada más que decir. Muy bien señor, gracias por su colaboración. Ahora, nosotros nos encargaremos de ese sujeto. Ya todo está hecho, solo es cuestión que vaya a la cárcel y se pudra ahí para siempre. Bueno, yo tampoco tengo nada más que decir, gracias por la información. Ya puede ir a casa. Ok, señor, gracias a ustedes más bien, por atrapar a ese sujeto peligroso. Nos vemos hasta luego, adiós. Adiós.